mandando ahí la conectividad. Ya inició, no soy yo, ya inició el foro en vivo. Perfecto. Inicio. Bueno, a quienes nos están viendo a través de nuestras redes, les quiero ante todo agradecer muchísimo por estar aquí acompañándonos. Para nosotros este es el segundo foro. Desde hace unas semanas, AGRA, Ancelini García Reyes Arquitectos, está en plan de, de organizar estos foros. Este es el segundo. Y abrir un espacio para el diálogo, aprovechar el aislamiento de la pandemia para acercarse. Seguramente esto va a tener repercusiones positivas para nosotros como empresa en el futuro. La idea de este espacio es compartir nuestro conocimiento, compartir nuestras experiencias, hablar de proyectos, de los nuestros, de otros proyectos. En el futuro tendremos invitados, en fin, generar un espacio que por ahora es virtual para hablar sobre la arquitectura y todos aquellos temas que se le relacionan. Eh, por supuesto, eso es muy significativo para nosotros como oficina porque nos permite estar cerca y por supuesto también acercarnos a las personas a quienes queremos y que de una manera u otra nos quieren y con quienes hemos trabajado o iremos a trabajar en el futuro. En este caso vamos a hablar de tres proyectos de laboratorios. La oficina ha trabajado durante más de 10 años con uno de nuestros clientes estrella, que es la Escuela Colombiana de Ingeniería, con quienes hemos desarrollado varios proyectos, dentro de los cuales están estos tres laboratorios que vamos a presentar en el día de hoy, que por su código AGRA se llaman ESI, que es el conjunto de laboratorios Alejandro Sandino, que tiene laboratorios de varias ciencias y varias facultades. ESI L1, que es el laboratorio de hidráulica y ciencias ambientales, y SIE, que es el laboratorio de estructuras, que es el que está en esta imagen que ustedes están viendo en el medio. El formato de esta presentación, básicamente, o de esta reunión, básicamente tiene dos partes. Una primera parte que es una presentación de los proyectos que acabo de mencionar y una siguiente parte que es un espacio para que discutamos, ¿no? Por el formato y por la virtualización, la manera de participar, y le agradecemos a todos aquellos quienes quieren de una manera u otra participar, que escriban comentarios, preguntas, observaciones en Facebook, en la plataforma, para que posteriormente Daniela y Luisa, que van a estar pendientes de lo que llegue allá, nos las transmitan pues para esta plataforma para poder pues darle atención a estos espacios. Entonces le doy la palabra a Estefano, quien iniciará con la presentación. Listo, gracias Martín. Buenas tardes. Vamos a presentar un momento a ver si me funciona esta cosa. No está funcionando. Un momento que se congeló la imagen. Denme un minutico. Marines, tienes que irte a la presentación de PowerPoint. Estamos ahí. A ver, un momento. Ya. Un momento, devuélvete. Espera, un momentito. ¿Qué es? Ahí no está, Luisa. Sí, ya lo estamos viendo. Se pueden devolver a la primera. Pero, Sí. ya, un momento. Ya. Ahí. Listo. Ya. Un momento. Listo, ya quedó resuelto. Entonces, como comentaba Martín, son los tres laboratorios, son tres proyectos estrella para nosotros. Aquí están plasmados 10 años de trabajo más o menos. Y como decía Martín, con la Escuela de Ingeniería hemos tenido una relación
que ha ido construyendo una obra que para nosotros es muy interesante. Vamos a presentar, para darle coherencia al tema y una línea de ideas. Primero vamos a hablar de los principios de AGRA, que demuestran que tenemos una línea de trabajo, digamos, coherente y que aplicamos a los proyectos que sean. Ya sean proyectos pequeños, grandes, de vivienda o de equipamientos, tenemos más o menos siempre el mismo método de trabajo que hemos ido consolidando a lo largo, pues, del trabajo, especialmente también hecho con la escuela. De manera que primero vamos a ver los principios con los que trabajamos y después entramos a los 3 proyectos para los cuales le voy a pedir a David y a Luisa que después van a ayudarnos en la presentación. Entonces, primero hagamos un pequeño aterrizaje. Upa, un segundo. Un momento. ¿Será que aquí? No. Bueno, aquí tenía un videito Google Earth. A ver si aquí, un segundo. Que no me está funcionando. Ya parece que no funciona. Bueno, aquí les tenía un vuelo planetario para ir llegando a la Escuela de Ingeniería, pero no me salió bien el diseño. Pero aquí tenemos una aerofotografía del campus de la escuela. El campus de la escuela, para los que no son de Bogotá, que de pronto nos estén mirando, les cuento, ya que no pudimos ver el vuelo, es en el norte de Bogotá, en el borde de la autopista principal de la salida de Bogotá hacia el norte, y es un campus, es un terreno completamente plano, que hace más de 40 años, cuando se fundó la escuela, muy especializada en el tema de la ingeniería, era pues en el campo, era muy afuera, y hoy en día es uno de los sitios de más valorización de la ciudad, para donde la ciudad está creciendo, de manera que hay muchas oportunidades, pero al mismo tiempo mucha presión inmobiliaria. En todo caso, el trabajo de los fundadores de la escuela y el trabajo de los actuales docentes y administrativos, pues ha permitido consolidar un campus que poco a poco se ha ido construyendo con recursos pues propios de la escuela y ha sido un esfuerzo al cual pues nos han invitado a integrarnos. Aquí pongo en recuadro los 6 proyectos que hasta la fecha hemos adelantado con la escuela, que llevamos trabajando desde el 2010. Primero, el polivalente del otoño, que fue un edificio muy interesante que nos tomó unos 3 años hacerlo, 4 años. Aquí pongo el nombre de Fabián Rodríguez, por si nos está oyendo, que fue el primer arquitecto joven que estuvo trabajando en este proyecto y que nos ayudó a desarrollarlo. Después vino el edificio de conjunto de laboratorios, que fue un trabajo pues bien arduo que vamos a describir ahora. Después el edificio de laboratorio de estructuras. Este es el Alejandro Sandino, tal vez Martín lo dijo equivocadamente, el Sandino no es el primero, sino el segundo edificio, que es especializado en estructuras. Después el edificio de posgrados, que fue un concurso que sacó la escuela en el 2017 y que nos ganamos como oficina. Desarrollamos los planos durante casi 2 años, del 17 al 19, y del 19 ahora se ha estado construyendo y están acabados. Esperamos que de pronto se acabe este año, no sabemos, o a principios del año entrante. Ha sido un ejercicio bien interesante. Después el L1, que es otra vez un laboratorio que se diseñó el año pasado, se tramitó, ya está aprobado, ya tiene fondos,
y ya Andrea, Andrea Vasco, que de pronto nos está oyendo, ha sido la persona encargada de coordinar técnicamente este proyecto, que también vamos a presentar hoy. Y finalmente este proyecto muy bonito e interesante que hemos llamado el Recinto del Silencio, que es un edificio emblemático, pequeño, muy simbólico de la escuela, para el cual pues nos han pedido que hagamos una contribución. Entonces hemos donado nuestros honorarios de trabajo a este esfuerzo de este pequeño edificio, y es pues un orgullo para nosotros pues mostrar. Aquí pongo este símbolo, esta figura de la proporción áurea, porque aquí están los 6 edificios y por alguna coincidencia del destino se han ido construyendo en una forma de espiral armónica que va de el edificio muy periférico, que era el polivalente del otoño, en el borde occidental del campus. Nos hemos ido acercando al centro de una manera como muy orgánica, muy natural y de trabajo pues continuo. Entonces, entremos en materia. Les hablo primero de los principios que tiene Agra para trabajar. Ven ahí estas palabras que son en latín, que son venustas, utilitas y firmitas, que son la famosa tríada vitruviana, que es nuestra plataforma conceptual, y el carácter que nosotros buscamos imprimirle a cada proyecto. Tenemos unas convicciones muy fuertes como profesionales de la arquitectura, que es imprimirle a los edificios su carácter individual y nosotros hacer un aporte, no simplemente hacer una edilicia, digamos, sin mucha significación, sino que cada proyecto para nosotros es una búsqueda de la belleza, que requiere un gesto que le tenemos que dar y que lo hace único, y eso se logra pues entendiendo lo que llamaban los clásicos el genius loci, que es el espíritu del lugar, muy fuertemente. Entonces, eso estamos convencidos es lo que le imprime carácter a un proyecto, y es lo que lo hace, como a cualquier persona, el carácter es lo que lo hace igual a todos los demás, pero único en su especie. Después está el utilitas, que es lo que se refiere a lo funcional, a lo programático, que nosotros lo hemos denominado el espíritu de la gente. Espíritu del lugar, el espíritu de la gente, que es consultar exhaustivamente a los participantes de un proyecto. No solamente a los participantes gestores del proyecto, también a los participantes constructores, a los distintos diseñadores y muy especialmente a los usuarios finales y los habitantes del proyecto. Estamos convencidos de eso. Eso, digamos, como oficina nos da una impronta que pensamos que es bastante diferenciadora. Y finalmente está el concepto del firmitas, que es lo constructivo, lo sólido, la estructura, que tiene mucho que ver con los sistemas constructivos y estructurales con los que se construye un edificio. De manera que aquí al final pongo estas 4 fotos que no son de los laboratorios de la escuela, sino distintas fotos de distintos tamaños y significados. Arriba hay 2 casas campestres de familiares, unifamiliares. Abajo está a la izquierda el edificio ensamble, que es la Facultad de Música de los Andes, cuyo concurso nos ganamos al final del año pasado y que está en diseño. Y a la derecha, abajo está un albergue ecoturístico que le hemos diseñado y ayudado a construir a una comunidad en el Urabá del Darién, en el norte de Colombia. De manera que, para mostrar que estos principios los aplicamos en cualquier proyecto, ya sea grande, pequeño, complejo o aparentemente sencillo. Entonces,
ahí, con ese preámbulo, entro a presentar el edificio de conjuntos de laboratorios de ingeniería, que tiene una historia bien importante para nosotros. Aquí ven la imagen principal, ven que hay una fuente enfrente, unos puentes que atraviesan esa especie de foso, dos portones tipo babilónicos muy grandes que invitan a entrar, y un edificio pues muy sencillo en su forma, pero que habla, digamos, con claridad de sus funciones. Eh, ese, la implantación de ese edificio fue digamos, estudiada. Las autoridades de la escuela, si hay alguno que me esté oyendo, estará de acuerdo, hicieron muchos esfuerzos y mucha discusión sobre dónde ubicarlo, si en el lote norte del campus o en el sur, que todavía no estaba colonizado, y en qué ubicación. Finalmente lo pusimos en esta ubicación. Aquí hay un mapita del campus que indica dónde está el proyecto, que está en el eje de acceso, que actualmente es por la autopista, pero que en el futuro va a ser por la avenida opuesta, y lo pusimos en todo el centro, de manera que es un edificio que va a ayudar a configurar el corazón del campus. Y ahí, para imprimirle carácter, eso nos costó pues mucho trabajo. Aquí quiero darle la palabra a María Inés, que con Sandra Campagnoli y con Martín hicieron un trabajo inmenso de entender este encargo tan complejo, que eran pues sin más de 50 laboratorios, que había que saber agrupar y saber ubicar y saber definir. De manera que ahí el carácter era muy especial, y a partir del método que utilizamos en ese proyecto es que empezamos a configurar los principios que nos iban a regir y que finalmente nos han seguido ayudando a trabajar. Bueno, muy buenas tardes. Esta experiencia que tuvimos con la escuela fue realmente muy valiosa. Partió también de un inicio en el polivalente, que fue entender el espíritu de la gente, o sea, entender quiénes iban a ser los usuarios, quiénes eran nuestros clientes. Y en el polivalente se hizo un trabajo con todas las personas que iban a ser potenciales usuarias de ese espacio del otoño, que tenía una función múltiple, que servía como lugar de eventos y también lugar de trabajo, de deporte, de muchas cosas. Entonces, lo que hicimos fue aplicar en una segunda etapa esta metodología, y mucho más refinada, digámoslo así, porque en el laboratorio, los laboratorios eran 42 y era de altísima complejidad. Había una comisión que había estudiado muy a fondo los requerimientos, y básicamente lo que hicimos fue con un equipo de AGRA hacer unas entrevistas, que fue un trabajo valiosísimo, porque fue no solo a decanos y directores de laboratorios, sino también a personas que estaban vinculadas a la operación misma de los laboratorios, los coordinadores, y sobre todo, valiosísimo, los operarios, o sea, esas personas que están metidas en el día a día siempre en esos espacios. Entonces eso nos dio pie a entender cómo era la operación y básicamente, qué necesitaban, qué los regía como principios de bienestar, de confort, y la parte técnica importantísima. Entonces, ¿qué logramos ahí? Primero, definir con mucho más precisión los requerimientos de programas y de áreas que había establecido esta comisión, o sea, afinar el trabajo de la comisión. Por otra parte, logramos validar muchos de los hallazgos que ellos habían tenido, y además de eso, yo creo que fue tal vez lo más importante de todo, fue para nosotros entender y aprender.
y en esa medida de un mundo que para nosotros era algo muy nuevo, que no habíamos hecho hasta ese momento, pues nos abrió las posibilidades de comprensión, de afinar, por ejemplo, cada máquina, qué espacio necesitaba, cómo debía operar, si se debía anclar o no anclar al piso, si se movía, toda la parte de abastecimiento, y entendimos pues y afinamos ese programa de una manera muy sutil y pensamos que muy útil, y también nos permitió definir los principios rectores. Entonces, definimos 6 principios rectores que tuvieron que ver con, por ejemplo, el verde, la grilla, que era entender cómo operaban todos los múltiples sistemas. Y el verde, por ejemplo, aquí lo cuento de manera de anécdota, para los operarios ellos decían, no, nosotros no queremos estar en el subsuelo, porque fuimos a visitar en los laboratorios de los Andes y ellos decían, nosotros no queremos esto, queremos en el campus ver hacia afuera y ver el verde. Entonces ese fue un principio que rigió, por ejemplo, estos laboratorios iniciales en el anteproyecto y que se mantuvo a todo lo largo del proceso. Yo no voy a entrar en ese detalle porque solo pues es una parte que queríamos explicar, cómo involucramos a los clientes usuarios en este proceso, que fue, insisto, algo supremamente valioso para... Bueno, gracias. Voy a seguir, de manera que ahí Marinel se refería a los principios rectores, que son los que organizaron el proyecto, que son el que debía ser expansible, o sea, no se sabía bien finalmente cómo va a derivar esto en el futuro, que debía ser flexible, modular, y el verde que mencionaba Marinés. De manera que lo primero que se nos ocurrió fue este sistema que permitía, digamos, una repetición de módulos. Aquí lo llamamos arquitectura comienza, que es un primer trazo, que era un eje longitudinal que enhebra unas cajas, que son unas especies de galpones que albergan los laboratorios, y que daba en planta, esto lo diseñamos con bastante cuidado, los distintos laboratorios. Como mencionaba Marinés, había laboratorios grandes y que generaban mucho mugre, digamos, y necesitaban mucha interacción con el exterior, por ejemplo, geotecnia, que tiene que entrar material grande y sacarlo y tal, hasta biomédica que necesita, o electrónica que necesita, pues, microscopios, vibraciones muy sutiles, etcétera. Entonces teníamos una gama muy alta de laboratorios y unas necesidades de relaciones entre los distintos laboratorios bien delicadas. Finalmente el proyecto lo sacamos adelante, fue un proyecto muy trabajado, y que en su expresión final acabó siendo estas, pues, 3 cajas unidas entre sí por una circulación longitudinal central que llamamos la loggia, y que pues configura el espacio. Tiene pues las plantas con todos los laboratorios, y si se fijan bien, primero el esquema era de seis cajas, de 3 pares de cajas que finalmente se volvieron 3 cajas. Se compactó mucho al final. Esto les estoy contando de un proceso de unos 4 años de trabajo, casi continuo, pero siempre con los mismos principios y el mismo método de trabajo, de manera que su naturaleza no cambió, su materialidad, cambió su tamaño y su compactación, pero finalmente es el mismo. Esto es el segundo piso. Aquí están pues todos los laboratorios, que finalmente fueron 40 laboratorios. El tercer piso, y aquí esta imagen me gusta mostrarla, que es la versión final. Lo que hicimos en el anteproyecto es la versión inicial, y lo que está a la derecha es lo que se construyó. Fíjense que aparentemente es bien distinto. El primero son las 6 naves, o las 3 pares de naves, y el segundo son ya solamente 3 naves.
Creo que el edificio mejoró mucho de su versión inicial, es más claro, es un edificio sencillo y contundente, que de todos modos tiene unas calidades espaciales que se conservaron. A la izquierda hay imágenes de lo que hicimos de anteproyecto y a la derecha de lo que finalmente se construyó. Y fíjense que su forma básica es igual, pero la solución de los detalles es distinta. Por ejemplo, es más industrial lo que se hizo, más austero. Aquí está a la izquierda lo que era la logia esta que les cuento, que es el eje central, muy luminoso, que de todos modos se mantuvo, con un carácter parecido, pero digamos más limpio. Y aquí yo puedo hablar de los distintos sistemas técnicos. Este es bien importante, que es el sistema de las redes. Como son 40 laboratorios, hay de todo tipo de gases y de flujos y de necesidades de redes. Tenemos en el sótano un túnel en el centro, que es ese eje central, que conecta a dos grandes ductos verticales, que son los que distribuyen las redes a todas partes. Y dentro de una modularidad de polígonos muy sencillos para construir. Y esto, pues aquí los espacios que les estoy pasando son los espacios de los laboratorios. La idea es que fuera, digamos, el lema era transparencia, el lema era pedagogía compartida, de manera que hay dobles alturas, vacíos, muros de vidrio que permiten pues el conocimiento de todos. El sistema constructivo que pasó de ser de concreto, si vieron en la primera versión, a ser metálico, fue un trabajo técnico bien dispendioso. Aquí encontré esta foto del equipo de la escuela. Estamos ahí acompañando Martín y yo. Hay dos rectores, vicerrector administrativo, o sea, el staff de la escuela estuvo involucrado en todas sus instancias en la coordinación técnica de esto. Hubo mucho aprendizaje aquí. Pasar de concreto a estructura metálica fue novedoso para nosotros. Aprendimos sobre todo, por ejemplo, que la estructura metálica no es tan rápida de construir, que ese era uno de los motivos principales, que era, como era prefabricación y montaje era rapidísimo. Resulta que la artesanía casi que fue la misma y complicada, rellenar las columnas de concreto para temas de incendios. Hubo unos sobresaltos presupuestales muy grandes, pero finalmente sacamos el proyecto adelante de una manera exitosa. Fíjense las riostras que hubo necesidad de poner en unos tubos que parecían inflados, una cosa que al principio nos pareció bien regular estéticamente, pero que finalmente la involucramos en el diseño. Aquí esta foto que pongo en la mitad abajo, que es en la fachada de acero corte. Insistimos en hacerlo para darle carácter. Aquí localmente Hunter Douglas lo vende, pero es muy caro. El contratista viajó a España, trajo los módulos que le habíamos diseñado y lo pusimos, y ahí tuvimos también una angustia pasajera, que era que eso pues no estaba oxidado, sino que parecían unas latas muy ordinarias y muy feas, y hubo una alerta general en la escuela y tocó aguantar hasta que el óxido emparejara y se volviera pues sólido y protector de la fachada, y está funcionando, la verdad, muy bien. Los puentes de acceso, el sistema de circulación, que es básicamente muy sencillo, la logia central principal que va de oriente a occidente, y los amarres transversales norte-sur que arman los circuitos de circulación. Este corte es importante mostrarlo porque muestra la escalera, la gran escalera de acceso de esos dos portones que les decía que son de escala bien importante, que hacen que el segundo piso sea el principal y no el primero. Y eso es importante para darle calidad espacial y comodidad a todo el uso del edificio. Aquí está, pues, finalmente, ¿qué quedó? Es un edificio puesto, las fachadas principales transparentes son norte y sur, de manera que es muy protegido contra la soleación directa. Hacia el norte es un gran pórtico que
forma estos dos portones grandes, y hacia el sur son tres cajas que configuran dos patios que las aíslan y que pues le meten el verde al edificio, y hacia el oriente y el occidente son básicamente fachadas en su gran porcentaje cerradas. Estas son las imágenes del edificio, que es como está funcionando. Es un edificio que tiene ya mucha aceptación, pensamos, por estudiantes y profesores. Cada vez que paso por ahí salen personas de los laboratorios a saludar. Es gente que está amañada ahí, que para nosotros es como lo más importante. Ahí está el acero corten, ahí está a la derecha. Hay una anécdota simpática, que es que esa baranda, yo insistí en que fuera muy bajita para no interferir con la visual de hacia adentro y hacia afuera, pero finalmente es un poquito peligrosa porque por ahí se fue un estudiante hace poquito al caño porque era distraído, iba mirando su WhatsApp y se fue al hueco. Pero pues es bonita. Allá en la izquierda está desde el tercer piso hacia el norte, allá se ve la vista del futuro edificio de posgrados, y si ustedes se fijan en el primer plano arriba, que hay unos huequitos, ese es el mapa celeste del hemisferio norte, y en el otro portón está el mapa celeste del hemisferio sur, de manera que de noche, cuando se encienden las luces, aparece un cielo estrellado. Ahí el secreto es que duramos, Claudia, si nos está oyendo de pronto, se pasó un par de meses haciendo ese diseño y transfiriéndolo a las placas de acero corten, y finalmente en taller, por alguna cosa extraña, lo hicieron al revés. Entonces quedó un mapa celeste inverso, pero nadie se ha dado cuenta. Entonces, aquí ese era el laboratorio grande, que es el papá de los laboratorios en su tamaño, pero en realidad el abuelo de los laboratorios, el primer envión que tuvo la escuela, fue el laboratorio de estructuras Alejandro Sandino. Alejandro Sandino fue fundador de la escuela, y este laboratorio lleva el nombre de él. Le doy la palabra a David para que lo presente, y aquí pues se ve en esta fotografía que la sacamos, creo que El Espectador, ahí está el crédito, muestra muy bien cómo es el tema. El tema, allá ven del conjunto de laboratorios, las fachadas cero corten, la fuente que hace como un foso protector, que además aísla el ruido por el murmullo del agua, y el eje de esa logia que va oriente-occidente, que va a seguir hilando y enhebrando los edificios que sucesivamente se vayan haciendo en la escuela. Le doy la palabra a David para que nos presente este proyecto. Gracias, Estefano. Por favor. ¿Qué hago? ¿Qué, Luisa? Pasar, por favor, para David. ¿Qué hago? Pasar. Claro. Gracias, Estefano. Pues mi nombre es David Cruz. Yo trabajo con Agra aproximadamente hace 4 años, y después de venir de un proyecto muy bonito en la zona, pues en la Mojana, mi parte como urbana en Agra comenzó con este proyecto, con la supervisión arquitectónica del Alejandro Sandino, que pues fue desarrollado en la fase de diseño por Claudia Betancourt. Y yo hice posteriormente la supervisión. Pues es un edificio que es una continuación del conjunto de laboratorios, tanto formalmente como programáticamente. Es un edificio pues que tiene una especialización mayor en cuanto a su programa, y como Estefano ya lo mencionó, tiene unos principios que le dan un carácter, que son la investigación y la innovación, porque pues tiene unos laboratorios bastante sofisticados para la prueba de estructuras,
También es un edificio que se conecta con todo el campus y con la preexistencia del conjunto de laboratorios. Es accesible por diferentes niveles y también se complementa con energía fotovoltaica o energía solar en su cubierta. Y tiene una parte muy especial que es el muro de reacción, que es un muro sobre el cual vamos a hablar pues posteriormente. También pues como todos los proyectos de AGRA está enmarcado dentro de una fuerte participación con la comunidad educativa, en este caso pues de la escuela, con los profesores, con los alumnos, los operarios de los laboratorios, y incluso el director del laboratorio. Un poco sobre el gesto formal del edificio, pues básicamente es una continuación de las cajas que ya traía el edificio, pero que esa caja se retraquea un poco y se conecta por medio de otra perpendicular, generando pues un espacio de conexión, pero también un espacio urbano, que es una placita, que le da pues espacio de recreación pues, a los estudiantes. También esta caja principal donde está el muro de reacción se descompone y tiene unas angulares para permitir el ingreso de luz solar durante el día. Pues el laboratorio está compuesto de 628 metros de la bodega donde está implantado el muro de reacción y tiene un edificio de apoyo que está compuesto de laboratorios, oficinas y aulas para los estudiantes, también pues oficinas para los estudiantes de posgrado que vienen de otras universidades o incluso fuera del país. Como ya lo mencioné, en la planta primer piso, pues encontramos básicamente los laboratorios que tenemos desde túnel del viento, mesas vibratorias, pruebas de cilindros y el patio de materiales donde se mezclan, por ejemplo, los concretos y se prueban. Y el acceso pues al muro de reacción y en la mitad ustedes pueden ver la escalera del conjunto de laboratorios que es de emergencia externa que se utilizó para conectar los dos edificios por medio de un puente, de manera que es un edificio que resuelve muy bien la circulación vertical por dos escaleras. En el segundo piso encontramos las aulas y oficinas para el personal de laboratorio, y también pues por medio del corredor central que ustedes están viendo remata en un mezanín que da al muro de reacción y permite que pues los estudiantes y las personas visitantes puedan como tener una visión de cómo funciona el muro cuando se están haciendo las pruebas. En el tercer piso, pues ya tenemos espacios de actividad más grupal, tenemos un pequeño auditorio, tenemos laboratorios de informática y otros espacios que necesitaba la escuela, como por ejemplo salas de reuniones, que las usamos hoy en día mucho, incluso nosotros cuando hacemos comité de obra del edificio de posgrados. Siguiente. Bueno, en cuanto al muro, pues acá lo ven, el de la foto es Estefano. Es un muro que tiene 15 metros de altura, tiene 25 metros de longitud por unos 50 de espesor. Es un muro de los más grandes de su tipo en Latinoamérica y los huequitos que ven son para amarrar pues especímenes de muros y estructuras y hacer pruebas. Fue un muro que su cimentación fue increíble y también el proceso de curado y de fundida del muro pues necesitó incluso que la temperatura estuviera controlada durante todo el proceso de día y de noche, pues las personas que ponían el concreto tenían información en tiempo real de cuál era la temperatura del muro para que el fraguado fuera pues correcto. También vemos el mezanín donde está, que
que les comentaba, que es el remate de la circulación central, en donde pues es como un balcón pedagógico para mirar cómo se hacen las pruebas. Bueno, en cuanto a los sistemas, tenemos, es un edificio que pues tiene una circulación central y que está conectado por la escalera que vemos en el corte. También vale la pena mencionar que tiene la bodega grande, donde está el muro de reacción, tiene un puente grúa que está apoyado sobre unas mésulas de concreto y una viga metálica que pues ayuda a mover esos especímenes que son pues bastante pesados. Es un edificio modular, es una modulación casi que del edificio de apoyo y de la bodega pues independiente y que se articula muy bien con ese lenguaje de un elemento perpendicular al otro que sirve de conexión con el gran laboratorio. Vemos aquí algo de las oficinas interiores, los muebles, la coordinación pues de los muebles con la parte eléctrica fue pues ardua porque cada punto tiene que estar muy bien definido para que el que vaya a poner el mueble pues lo ponga en el lugar exacto y quede la cometida en el punto pues exacto. Se hicieron pues muchas pruebas en obra para que eso quedara muy bien y es pues un edificio muy austero con instalaciones a la vista como se ve acá, que también pues tienen un sentido pedagógico de ver cómo están los sistemas del edificio pues compuestos. Estructuralmente pues es un edificio aporticado con mampostería pues a la vista y básicamente eso. Aquí vemos algunas fotos de la obra. En la foto inferior de la izquierda, pues pueden ver la cantidad de refuerzo que tiene ese muro de reacción. Como anécdota, se hizo una prueba de fundido, de la cual se sacó un metro cúbico, y ese metro cúbico se hizo una especie de símbolo, que lo ven en la foto de la mitad, que es un emblema con una fuente pues en honor a Alejandro Sandino. Siguiente. Pues acá vemos otras fotos de la obra. También pues las obras exteriores eran otra parte del edificio. Y seguimos, bueno, con los sistemas de circulación. Como ya les comenté, es un corredor central que articula todo el edificio con el laboratorio y remata en un palco de observación de pruebas que lo están viendo en la parte inferior izquierda. Y tiene una escalera central que pues ayuda a servir todo el edificio verticalmente en la parte interior. Siguiente. Acá vemos pues los bolsillos de luz que tiene la gran bodega para generar pues en ese volumen tan grande luz e iluminación natural, y la escalera en concreto fundido pues que se volvió una escultura porque pues es a la vista y tiene una gualdera central con unos peldaños muy marcados que la enaltecen y la hacen pues un elemento central del edificio. En la parte derecha ven la plaza que configuró el volumen y que se complementó con una fuente que actualmente pues funciona y es un espacio muy agradable dentro de la escuela. Acá vemos las fachadas y como esa idea del laboratorio principal se continúa y obviamente se adapta a un programa mucho más específico y puntual de un laboratorio de estructuras de concreto y de materiales, pero siguiendo una misma idea que se traía pues desde varios años antes. Y finalmente vemos el edificio, la parte externa, como ya lo expliqué, pues es una plazoleta complementada con unas fuentes. Y esta es pues como la fachada casi que final
del edificio, que tiene pues la misma ventanería y modulación del laboratorio principal, siguiendo un poco el mismo lenguaje. Entonces, le doy la palabra a Luisa, que continúa con el laboratorio de centros de estudio ambiental. Gracias, Hola, David. buenas tardes a todos. Luisa, adelante. Bueno, este es el edificio de laboratorios de ciencias ambientales. Contiene el laboratorio de aire, el laboratorio ambiental, y es el último proyecto que se ha desarrollado en la escuela. Es un edificio que se desarrolla por medio de una materialidad distinta a la que de los anteriores proyectos para cumplir con la función de una construcción progresiva. Como ven en esta imagen, este proyecto está ubicado en los actuales galpones de la universidad, que ofrecen unos servicios de laboratorios y oficina, y la idea es que este nuevo proyecto siga brindando estos servicios y siga cumpliendo esa función progresivamente. Si quieres, seguimos, Estefan. Su carácter es, por medio de un diseño, cumplir con los espacios solicitados, ser un conector que permita los flujos constantes entre la zona norte y sur de la escuela. Es un edificio orgánico e industrial desde su estructura y montaje, es compositivo y armónico en la configuración de fachadas desde la proporción áurea, como verán más adelante, y es progresivo, posibilitando en su tiempo su construcción. El método se fundamentó sobre todo en la interacción y la iteración con las personas encargadas del desarrollo del proyecto, los ingenieros, los profesores responsables del laboratorio de aire y laboratorio ambiental, y con el personal de la planta física que conocían ya las preexistencias del espacio y cómo se podía habitar y utilizar. Este proyecto se plantea en 5 fases, como pueden ver. La primera es la que se iniciará próximamente la construcción, que contiene 2 laboratorios y oficinas de investigadores, profesores y administrativas. La segunda fase, el laboratorio de hidráulica, el cual rigió el dimensionamiento de la infraestructura por medio de las máquinas que ya cuenta de ese espacio. Nos dio el diseño y las áreas que debíamos utilizar para este exoesqueleto. La tercera parte es una posible área administrativa. La cuarta y la quinta son otros laboratorios que permiten armar esta modulación alrededor de una plazoleta. Si quiere avanzar. El método fue agrupar y brindar los servicios solicitados por el programa. Nos pareció importante la interacción entre la planta baja con los otros estudiantes, localizando así los laboratorios y arriba las oficinas en un espacio más privado. Debajo de la plataforma cruzan peatones y autos que se conectan con la parte superior del edificio. Estas son las plantas que contienen ya la distribución y el programa, que es una modulación no solo de los espacios, sino de las ventanas, las puertas y el mobiliario que incluye. Si quieres, seguimos. Este es el segundo piso de las oficinas, que el principio aquí fue que todas las oficinas tuvieran vista. Como decía, el sistema espacial posibilita ese carácter de las conexiones y de una serie de modulaciones. Una nave de pórticos sucesivos es una organización de redes e instalaciones sobre el eje central y 2 ductos laterales de inspección. Como es un espacio de laboratorio, nos pareció y nos parece siempre importante dejar a la vista todas las redes y que permitan el mantenimiento y pues cualquier emergencia, su cuidado. Este sistema constructivo busca en el proyecto sus 5 fases, como ven, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y 4 y 5 tienen distintas fases de apropiación del exoesqueleto. En esta, ¿se puede volver un segundo, por favor? Bueno, acá ya es un proceso más constructivo en donde se están mostrando los distintos elementos y sobre todo resalta el exoesqueleto y las cerchas prefabricadas que nos permiten ver la piel, que es un edificio transparente, es una interacción de adentro hacia afuera y viceversa. Es un sistema de circulaciones prepuesto y de construcción. Este es el exoesqueleto, que en el medio, como pueden ver arriba de las 2 siluetas de las personas, lo que nos permite es, por medio
de esa claraboya a lo largo del proyecto, dar una luz y conservar y transformar las edificaciones permanentemente con la luz natural. Este es el sistema de circulación que anteriormente les comentaba y es que permite flujos peatonales y de autos en todos los sentidos del proyecto. Acá podemos ver cómo están los pórticos amarrados entre sí, arriostrados con unas diagonales que no son comunes, son unas diagonales que van entre tres ejes y permiten como una mayor sencillez de la fachada. Segundo, es una interacción se hizo una interacción con el ingeniero estructural para mantener la función y la estética de la madera y el metal, de manera que sea un edificio industrial pero elegante. Y este es un detalle esencial que fue el diseño a partir de la proporción áurea de una sola nave, pero que tiene unas proporciones que permiten su armonía y su lógica constructiva. Es un juego como se desarrolló todas las proporciones del edificio, ordenar y pues como les comentaba, basar tanto las ventanas, los distintos accesos que requiere un laboratorio, el mobiliario, las ventilaciones y las barandas por medio de esta proporción. ¿Listo? Por último, es el sistema de ecosistema. Es una ventana de borde sobre el paisaje y su función primordial de las circulaciones perimetrales es que sea un mirador del campus. Perfecto. ¿No? Le cedo la palabra a Estefan. Gracias, Luisa. Bueno, se nos está agotando el tiempo, tenemos que rematar. Como vieron, la presentación está estructurada de una manera que nos permita ir hilando, pues, estos tres proyectos que finalmente son un proyecto disperso en el campus en distintos tiempos y con distintos recursos, pero siempre en la búsqueda de mantener el equilibrio entre estas tres categorías que son la belleza, la funcionalidad y la técnica puestas en juego, tres balones que tienen que estar en el aire permanentemente en un buen proyecto de arquitectura, y pensamos que aquí con este ejercicio que hicimos, pues estamos en ese ejercicio y del cual sacamos básicamente una enseñanza que es la que queremos compartir con esta comunidad de aprendizaje que nos convoca hoy, que es que lo técnico solo no es suficiente, que lo social es fundamental, que interactuar con las personas de una manera interdisciplinaria, pero también de aprendizaje, no solo compartir el conocimiento que uno tiene, sino también aprender del otro, pues ayuda. De manera que esas dos dimensiones de la vida, que son lo social y lo técnico, que ingenieros y arquitectos manejamos como mal esa combinación, es lo que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer muy bien, ya sea en un proyecto altamente técnico como un laboratorio, como proyectos de alto contenido social como es un albergue para una comunidad de vulnerable en un sitio remoto del país, y en las dos esferas nos movemos. De manera que pues aquí podemos terminar y darles las gracias y abrir a preguntas. ¿A quién le doy la palabra? ¿Daniela? Sí, Daniela está a cargo de las preguntas. Mientras vamos a responder las primeras preguntas, si quieren pueden hacer otras y pues todos los participantes del equipo les darán respuestas. Sí, para contar que en este momento estamos reunidos, pues, el equipo de Agra, cada uno pues en su casa. Esperamos que
en alguna próxima ocasión hagamos este evento en nuestra oficina, que tiene un salón aledaño que nos permite reunirnos a varios y poder terminar la presentación con un vinito o algo así, que todavía no podemos tener y que ojalá pronto podamos interactuar presencialmente. ¿Sabemos cuántas personas hay, Luisa? No te está funcionando. Daniela, ¿no te oímos? No sé si de pronto... Esperen, yo leo las preguntas. ¿Daniela se desconectó? No, Dani está conectado, pero no le está sirviendo el micrófono. Lo tiene que prender. Restrepo Marín nos hace la siguiente pregunta. ¿Quién? Y es Luisa Restrepo, de la Ajá. Universidad de Tomás de Medellín. Sí. Dice que excelentes proyectos de los laboratorios, felicitaciones. También tuvo la oportunidad de estar en la charla anterior del concurso de Nariño y conocer proyectos rurales. Aquí pregunta Luisa, ¿cómo definen la versatilidad que se nota tienen como oficina al ir de proyectos urbanos como los laboratorios a proyectos rurales como los de La Mojana? ¿Quieres contestar? Yo creo que definitivamente, pues primero hay una cosa, es que así es la vida en este país, ¿no? Uno como arquitecto en Colombia tiene que sí o sí ser, digámoslo así, anfibio, ¿no? Saber trabajar en la ciudad, saber trabajar en la ruralidad, saber trabajar a todas las escalas, ¿no? Trabajar desde proyectos de planes parciales hasta pequeños proyectos de interiorismo, ¿no? Eh, Pasando por todas las escalas, vivienda, equipamientos como lo que nos reúne hoy, y una cosa definitivamente no niega la otra, sino que la complementa. Lo mismo con el tema de los materiales, ¿no? El hecho de que uno trabaje con acero concreto y acero corte no quiere decir que no deba y sepa manejar el aguado a la palma y la madera, ¿no? De ninguna manera eso es antagónico. Hay, por supuesto, una filosofía detrás de eso, y es una filosofía que Estefano mencionaba previamente, y es que cada proyecto tiene su carácter, ¿no? Cada problema arquitectónico tiene una situación, tiene una comunidad, tiene un presupuesto, tiene un lugar, tiene unas características que definitivamente cuando uno trata de no, digamos, de separarse de esa cosa muy de arquitecto, de este es mi estilo y esta es mi marca, y más bien asumir los proyectos responsablemente, cada proyecto responde a sus características. Por supuesto, también hay unos valores, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema del desarrollo progresivo, ¿no? Y el tema del desarrollo progresivo se puede ver desde una pequeña vivienda muy vegetal, muy vernácula en la Mojana, en la depresión Momposina, hasta un conjunto de laboratorios que es lo que se nos presentó ahorita. Entonces, hay esos valores como la creación específica, el desarrollo progresivo, la incorporación del cliente, usuario, comunidad en el proceso de desarrollo, la adaptación y la respuesta muy responsable a un presupuesto y a las solicitudes pues de ese mismo cliente, son valores que la oficina trata de tener siempre en cualquier proyecto y que se pueden retomar en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso. Nosotros, pues en este momento en la oficina, a pesar de las dificultades, estamos trabajando en proyectos muy heterogéneos. Y eso también es divertido, ¿no? Porque cada proyecto es un universo y no estamos aquí, pues, reproduciendo bloques de AutoCAD, sino que estamos trabajando responsablemente, o pues de Revit, creo que eso es lo que nos reúne ahorita, sino que estamos trabajando responsablemente entendiendo las especificidades de cada proyecto. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias, es una pregunta muy pertinente que nosotros también nos hacemos mucho. Luisa, Daniela, ¿hay alguna otra? La segunda pregunta es, lo verde del campus es un principio rector de los edificios. ¿Han pensado en proponerle a la universidad un diseño de paisaje o proyectos en sus áreas libres de esparcimiento que mantenga eso verde?
ante el crecimiento de la ciudad y que no le pase lo que le pasó posiblemente a la Javeriana, y es que se ha quedado sin áreas verdes en la renovación de su campus. Gracias. Esta pregunta la hace Sebastián Fonseca. Pues la contesto yo. Para contar como anécdota, hemos estado enterados que ha habido la escuela ha recibido mucha, digamos, presión, llamémosla positiva, del gran valor inmobiliario que tiene esos predios, esas 20 hectáreas en el sitio más valioso de Bogotá, pues invitan a una altísima densidad para sacarle provecho al lote. Y eso ha sido una pregunta que se ha hecho todo el tiempo el equipo, y se ha mantenido en la idea de esos 3 pisos, que es una altura pues muy discreta, de manera que, por ejemplo, en el conjunto de laboratorios, yo personalmente insistí mucho en que se usara el sótano para liberar espacio verde y para empezar a hacer uso más eficiente del suelo, que no es un suelo, pues no es un potrero allá, sino que es un lote muy valioso. Obviamente hemos jugado con la idea de las cubiertas verdes. Todavía eso es costoso, esperamos que poco a poco la escuela entre a ese experimento. Hemos procurado hacer, digamos, estándares LEED con los proyectos, y sí que la javerianización pues tiene su costo, esa altísima densidad, pues que en la 45 con séptima es casi que obligatoria. Pues para la escuela de ingeniería faltan años todavía. Yo creo que el espíritu del campus es un espíritu que va a mandar a que ojalá esos edificios no se conviertan después en unas torres de 30 pisos, ¿no? Sí, aquí ya que hablan de la Javeriana, del campus de la Javeriana, yo creo que hay un tema muy interesante aquí, bueno, dos temas muy interesantes que se tocan en la pregunta, que son, en primer lugar, el tema del paisajismo, ¿no? En general, el paisaje hay que diseñarlo, ¿no? Y eso es algo que en general los arquitectos colombianos no entendemos todavía muy bien. Hay un reto casi que desde las academias, y yo me lo planteo como director del Departamento de Arquitectura de la Javeriana. Tenemos que enseñar sobre paisajismo, tenemos que hablar de paisajismo. Eso los arquitectos no lo sabemos hacer, y hay muy pocas. En Colombia hay una sola maestría en paisajismo y hay pocos diplomados, entonces hay un reto importante como una deuda que tenemos los colombianos, con los arquitectos colombianos, con el paisaje. Y por otro lado, un poco en línea con lo que decía Estefano, definitivamente un campus como el de la Universidad de los Andes o el de la Universidad Javeriana, que están en una ciudad muy densa, ¿no? Que en los dos casos tienen ciertos espacios públicos adyacentes, sobre todo en la Javeriana, pues cuenta con el Parque Nacional, hay que abrirse, y eso es lo que está haciendo la universidad para abrirse hacia el parque. Son realidades muy diferentes. Aquí estamos todavía en una zona práctica, pues ya no es suburbana, muy altísima, y también las universidades, en este caso la Javeriana, están asumiendo un rol muy fuerte, y es decir, nosotros nos quedamos aquí en Bogotá, ¿sí? Nosotros somos valiosos para Bogotá, y en vez de irnos para otro lado, nos vamos a quedar aquí. Para eso necesitamos densificar, construir en altura, entre otras con unos edificios bellísimos como el laboratorio de estructuras que tiene la Universidad Javeriana, que la altura yo creo que no es para nada un problema, sino al revés, es un regalo para la universidad y para la ciudad. Y otro problema que en algún momento, todavía no es el caso por su localización, que tendrá que plantearse la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería, es el tema del campus abierto, ¿no? La Javeriana es muy generosa con la ciudad, le regala un montón de pasajes, de espacios, de tiendas, de sentaderos, para que la ciudadanía disfrute. Y los campus de las universidades colombianas tienen una tarea importante y un deber muy importante con Bogotá, y es abrirse y proveerle a la ciudad estos espacios digamos, de relación del espacio privado con el espacio público. Ajá. Listo, perfecto. Solo eran esas dos preguntas. No sé si ustedes tienen algún otro comentario. ¿Nosotros? Sí, Sí, para ¿perdón?
para que podamos dar. Sí, yo quería añadir a la pregunta de Luisa de la Universidad Santo Tomás, que como decía Estefano, ahí están siempre esos dos elementos del espíritu del lugar y el espíritu de la gente, y eso es lo que ha hecho que Agra pueda migrar a proyectos, entendiendo también que no hay proyecto chiquito, o sea, cualquier proyecto que se haga hay que acometerlo con igual valor y seriedad y entender a ese usuario cliente, sea unipersonal o en una institución como la de la escuela. Yo insisto mucho, para Agra fue valiosísima esta experiencia. Nosotros ahora cumplimos 10 años y fue una primera experiencia institucional así de poderosa. Entonces, creo que eso da mucha movilidad de estar pasando de proyectos desde una remodelación hasta de pronto un proyecto enorme como estos que se han acometido en la escuela, con todas las complejidades de la triada que comentaba Estefano. Es básicamente eso. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar ya, se acabó el tiempo, Luisa. Sí, señor. Ajá. ¿Hay algún comentario que alguien quiera hacer final? No. Bueno. Pues muchas personas le mandaron saludos, que excelente, que muchas gracias. Y muy chévere. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron. Para nosotros, pues es una alegría saber que estamos rodeados. Este espacio, pues definitivamente es para compartir conocimiento, para compartir proyectos, para compartir reflexiones y nos alegra muchísimo que nos acompañen personas muy queridas por Agra, que están por aquí dándonos sus likes en Facebook, etcétera. Ya haremos nuestro próximo foro dentro de unas 2 o 3 semanas, 3 o 4 semanas. La temática está por verse, pero por supuesto lo comunicaremos oportunamente a través de las redes que ven aquí en la pantalla y le enviaremos a algunas personas también por WhatsApp y así. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, al equipo de Agra que está aquí en la pantalla. Y bueno, chao. Gracias, chao, gracias.